El Ministerio Brazos Abiertos presenta la participación de nuestra amada pastora Bielka en el Congreso de Avance Ministerial CAM 2020. Y ahora pues vamos a presentar a nuestra siguiente expositora de la palabra. Qué privilegio, mi amada pastora Bielka Kirchman, contar con su participación en este congreso. La pastora Bielka es de Panamá, así que vamos hasta Centroamérica, donde ella desarrolla su ministerio. Ella es la pastora de la congregación Brazos Abiertos, allí en Colón, Panamá, y tiene una trayectoria de muchos años llevando adelante este trabajo cercano con familias, con personas allí en Panamá, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Qué mujer de la vida, qué mujer para impartir los principios de una vida de victoria, de la vida del reino, de una vida con una visión clara en Cristo. Somos edificados a través de ella, de su ministerio, y hoy tenemos la oportunidad aquí en CAM Avance 2020 para escuchar esa palabra que el Señor colocó en ella para este tiempo. Así que, amada pastora, bienvenida. Muy buenos días. Saludamos a toda esa audiencia que está conectada a la transmisión de este magno evento CAM 2020 en su segunda versión. A toda esa gente que ha apartado este tiempo para seguir entrenando su vida y edificarla en lo que son los asuntos del reino, mis aplausos para ustedes. Antes de iniciar, pues quiero agradecer a Dios primeramente y expresar mi agradecimiento al apóstol Basilio y a todo el presbiterio de Rema por la oportunidad que me brinda de que pudiese yo en esta oportunidad acompañarle en la tarea de seguir edificando la vida de los santos. Realmente muy agradecida, también de forma particular, con la pastora María Esther. Pastora, usted juntamente con su esposo han hecho un trabajo espectacular. El depósito que ustedes han puesto en esta vida realmente no tiene precio y estoy eternamente agradecida. Gracias, gracias por todo lo que ustedes hacen, no solamente en mi vida, sino que hacen en todos aquellos que se encuentran conectados en sus vidas con ustedes, con Rema. Gracias por ello. Que el Señor pues siga multiplicando y siga añadiendo a ustedes todo lo necesario para seguir adelante en esta tarea de edificación. Quiero compartir con la iglesia del Señor en esta mañana bajo la temática una iglesia que tiene sus expectativas en Dios y no en la circunstancia. Hay dos maneras que nosotros podemos interpretar el tiempo presente. Podemos verlo como una amenaza, pero también podemos mirarlo como una oportunidad. Todo es cuestión de perspectivas. Si piensas que el mundo está a punto de terminarse, que el anticristo va a aparecer y todas estas cosas, pues así tú lo ves y así lo entenderás. Pero si te pones los lentes correctos, podrás ver e interpretar los tiempos correctamente. Los apóstoles no miraron el sistema en sus días como una amenaza a sus vidas ni a su llamado, sino por el contrario, ellos trataron de entenderlo y ver de qué manera ellos podían vivir en todo lo posible y de continuar la tarea de extender el reino de Dios. Después de todo, Dios ha preparado el mundo y los tiempos. ¿Sabe quién manda? ¿Quién saca? ¿Quién quita? ¿Quién pone? ¿Quién ordena los días y los años? ¿Y quién termina permitiéndolo todo? Dios. Lo que nosotros vivimos es porque Dios así lo ha permitido. Él tiene el control de todas las cosas. Y quiero invitarte a que tú vayas juntamente conmigo a mirar el ejemplo de la iglesia primera. Y como alguien dijo alguna vez, mirarla con pena. Esto me hizo reflexionar mucho, mirarla con pena,
Porque si nosotros, después de 18 siglos, miren lo que digo, estamos en el siglo XXI, 18 siglos, tenemos que volver a mirar atrás para poder empezar y mirar cómo es que ellos lo hicieron. No hemos aprendido nada. Y digo 18 siglos porque en los 3 primeros siglos, esa iglesia de los 3 primeros siglos, esa iglesia tuvo una perspectiva correcta, una lectura correcta de su tiempo. Nosotros deberíamos estar montados sobre lo que esta gente hizo, deberíamos estar sumando, aportando a todo lo que ellos hicieron. Pero no, hemos tenido que regresar la mirada a mirar cómo es que ellos lo hacen. Siempre apuntamos el dedo, lo que ellos hicieron, para saber cómo nosotros seguimos caminando. Deberíamos seguir avanzando en toda esta tarea. Por eso, mi temática la voy a trabajar sobre el principio de estar presente. El estar presente. Nosotros estamos en un reino presente, en una verdad presente, en este nuevo pacto. La iglesia primera ha sido el ejemplo para la iglesia de todos los tiempos. Ellos fueron una comunidad influyente, aún en medio de todas las crisis que ellos pudieron estar pasando. Y siempre es bueno aclarar que la iglesia no es el reino, pero el reino está presente en la iglesia. Existe una relación inseparable, porque la iglesia es el instrumento de expresión que hace visible el reino de Dios a los hombres. Ella es la representante legal del reino en la tierra. Es decir, ella es la única que puede operar legalmente como embajadora del reino de Dios en la tierra. Esa es la iglesia, la comunidad de creyentes, porque el reino está presente. Dígalo allí, el reino está presente. Lea conmigo Hechos capítulo 2, versículos 41 al 46. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia que usted veía que el estar presente para ellos era esencial, era donde ellos compartían lo uno con los otros. Vemos cómo desarrollaban esa armonía, cómo podían expresar, cómo manifestaban el uno para con el otro. Y esto hizo y trajo como resultado de que el número de los discípulos creciera en aquellos días. Pero llegó un momento en que las cosas dieron un giro. Ese crecimiento despertó celo en los gobernantes de la época y se desató una gran crisis donde la iglesia empezó a ser perseguida. ¿Qué diríamos de los días de Nerón, donde la vida de los creyentes de la iglesia primera tenía precio? Sí, precio de muerte. La persecución implacable de este emperador contra la iglesia fue feroz. El proclamar la existencia de otro rey que no fuera el César era motivo para ser enviado a la pena máxima. Pero esta iglesia siempre entendió y leyó bien el tiempo. Ella buscó la manera de poder mantenerse presente en sus reuniones. En los anales de la historia de la iglesia, nosotros vemos a una iglesia que encubierta buscó la manera o descubrió la manera de cómo identificarse y cómo hacer sus reuniones. ¿Cuántos recuerdan el símbolo del pez, el pececito?
conocido como el ictus. Este fue el símbolo secreto que en su momento esa iglesia primera, viéndose así de amenazada y teniendo que mantener un bajo perfil, utilizó para identificarse. Desde el saludo se identificaban haciéndose señas en las manos, pero también lo tenían como un emblema en los lugares donde se hacían las reuniones secretamente, pero que eso ayudaba a las personas a identificar. Donde veían el pececito, dice, en este lugar se reúne la iglesia del Señor. Ellos no tenían el estar presente como un asunto opcional, sino que más bien como algo necesario. La iglesia del Señor no dejó de hacer su tarea de predicar y anunciar que el reino de Dios había llegado y que estaba presente. Ellos determinaron ser influyentes en su tiempo y en su generación. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Hoy nosotros estamos enfrentando una situación que produjo un cambio a nivel global. Y no es que nosotros hoy estemos siendo perseguidos a muerte, por lo menos en este lado del planeta, pero la situación que vivimos ha traído un revés y ha afectado la manera como nosotros hacíamos nuestras reuniones. Hemos tenido que buscar la manera de reinventarnos. Las plataformas virtuales han sido la estrategia que nosotros hemos podido utilizar para continuar haciendo reuniones como iglesia. Y tenemos que estar muy agradecidos con la tecnología. Ella ha sido bondadosa con nosotros. Y creo que nosotros debemos aprovechar todos los recursos disponibles para conectar con lo que nunca antes habíamos podido conectar, ni tal vez no lo habíamos pensado. ¿A cuántos usted tal vez invitó por mucho tiempo para que pudieran acompañarlo o compartir con usted y sentarse en las facilidades o en sus congregaciones, en una reunión de ustedes? Y nunca lo logró. Pero ¿a cuántos en este tiempo usted ha podido enviarle una invitación virtual y la persona conecta y puede ser recibir, ¿verdad?, la palabra que usted puede estar enviándole? Tiene que considerar, iglesia, que esto que estamos viviendo y que todo este aporte de la tecnología no vino porque se va a ir ahora, él vino porque se va a quedar. Entonces tenemos que sí aprovechar todo esto que se nos ha permitido, ¿verdad? Aprovechar los recursos, aprovechar las herramientas, acercar a la gente, todas estas cosas, buscar en cómo le podemos sacar el mejor de los provechos. Pero de una manera muy personal, considero que la iglesia del Señor no es virtual. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si la iglesia primera siempre buscó la manera de estar presente, nosotros también debemos buscar la manera de poder estar presente. Aunque tengamos que modificar ciertas cosas, ya sea que se hagan reuniones con grupos mucho más pequeños o en casas o en otros lugares, porque si la iglesia primera consideró que el estar presente era necesario para afirmar la vida de muchos que estaban naciendo a una nueva vida y para poder confirmar a muchos, entonces nosotros no podemos hacer menos que ella. Y hago referencia de esto por los lugares donde pueda llegar este mensaje y están afectados con este asunto de la cuarentena. Nosotros no podemos acomodarnos. Yo en lo personal vuelvo y reitero, pienso que tampoco con lo que nosotros estamos mirando en el espejo de otras latitudes, que de repente esto no es algo de que siempre vamos a estar afuera, vamos a estar un tiempo adentro, un tiempo afuera. Es mi concepto. Espero en el Señor que todo esto pueda volver a lo más posible normal de lo que teníamos antes, que no va a ser igual, ¿sí? Pero nosotros no podemos acomodarnos tampoco a lo que el sistema tiene diseñado. No podemos. Podremos cambiar la forma, pero nosotros no podemos abandonar el principio de estar presente.
¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos un organismo vivo y nosotros tenemos la necesidad de estar presente. Porque cuando la iglesia está presente, está procurando que lo que Dios ya hizo tenga un cumplimiento en su tiempo y en su generación. Y eso la hace una entidad, un ser influyente. Eso nos hace personas con influencia en todos los ámbitos donde nosotros estamos manejándonos y donde vivimos. Este principio de estar presente tiene que ser real en todos los ámbitos donde nosotros operamos. En nuestras vidas, como familia, como congregaciones, en nuestros trabajos, en las empresas, en las comunidades, en las juntas, ¿verdad?, de padres de familia, en los colegios, en las universidades, en los gobiernos, en asuntos de finanzas, en todas las cosas donde nosotros podamos entrar, en la cultura, en el deporte, tenemos que estar presentes. El reino nos otorga la autoridad para afectar el mundo de los principados y las potestades, pero para producir en medio de ellos un efecto positivo, transformador de vida en esta sociedad. Anote por allí, para ser influyente tengo que estar presente. Anótelo allí. Para ser influyente tengo que estar presente. Y quiero compartir algunas consideraciones de esa iglesia que enfrenta el reto de este tiempo. Pero sus expectativas están puestas en lo que ya Dios hizo en esa iglesia. Una iglesia que sabe leer los tiempos y entiende su posición en Dios. Amados, usted está operando en una verdad presente en un nuevo pacto. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para este tiempo, para este momento. Yo no sé cuáles sean los lentes que usted tenga puesto, cómo usted pueda estar interpretando este tiempo, si usted lo está mirando como una amenaza o como una desventura, o puede mirar este tiempo como una oportunidad para que el propósito de Dios sea cumplido. Amada iglesia, usted posee todo lo que se requiere para seguir adelante. Y diga conmigo, fui escogido para este tiempo, por eso estoy aquí. Dígalo allí, si quiere escríbalo. Fui escogida para este tiempo y por eso estoy aquí. Voy a permitirme el uso de un cuadro, de una sombra, un tipo o figura del Antiguo Testamento que habla de la iglesia y es la historia de Esther. Lo encontramos allí. Esther en el palacio del rey Asuero. Esther como tipo de la iglesia. Ella no estaba en el palacio simplemente porque ella tuvo un concurso de belleza y resultó ser la más bonita. No. Dios, que mueve los tiempos, trajo una crisis en el palacio. Él movió los personajes que actuarían en ese guión de la historia para que en ese tiempo fuera cumplido lo que ya Él había previsto. Él hizo que Esther hallara gracia delante de aquellos que tenía que presentarse y fue elegida para ser la esposa del rey. Estoy hablándole a los elegidos, a esa iglesia que ha sido elegida. Ella llegó al palacio porque había que revertir un decreto de muerte por uno de vida. La iglesia, que es la novia de Cristo, hoy está en el reino del Rey de Reyes. Y también está puesta para revertir todo decreto de muerte, porque en ella está la vida del resucitado. Aunque hubo un momento en esta historia que pareciese que Esther había perdido la perspectiva del por qué ella estaba allí en palacio en ese momento, tuvo que ser amonestada, confrontada por Mardoqueo para volver a asumir su posición. Muchas veces nosotros nos encontramos, y esta es la tarea del apóstol, del profeta,
de aquellos que tienen el diseño, que muchas veces la iglesia pierde el enfoque, pierde de aquellos que están edificando, y el que tiene el diseño, el que puede leer realmente el tiempo y puede ver el diseño del reino para este tiempo presente, tiene que amonestar para hacer volver a la iglesia a tener el enfoque correcto. Aunque la situación pueda parecer muy tensa, y en su momento lo fue para Esther, ella pudo reconsiderar y pudo entender su posición, y que lo que ella estaba viviendo había sido ya considerado para esa hora, para esta hora. Esta fue su declaración: para esta hora he llegado, es para este tiempo. Iglesia del Señor, esta es tu hora. Este es tu tiempo, pero tu tiempo para salir a proclamar, a anunciar, a predicar las buenas nuevas de este evangelio del reino a todos los hombres. La encomienda ya nos fue dada: id y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan a las naciones, prediquen, aclárenle a todos los salvos también lo que tiene que ver con el desarrollo y la madurez en este proceso de vida en Cristo. Como verdaderos testigos, sacúdete de tu comodidad. La iglesia tiene que desvestirse de esa actitud escapista, porque mientras ella tenga esa actitud escapista, el mundo sufre. El mundo sufre cuando hay una iglesia que no asume su posición en su hora y en su tiempo. Sufre. Hebreos capítulo 5. Leo para ustedes del verso 11 y 14. Tenemos que despertar, tenemos que abandonarlo de niño para poder, como una iglesia madura y entendida, que es experta en los aspectos de justicia, poder seguir estableciendo el reino concretamente y no como fanáticos en esta tierra. Dice la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional, leo para ustedes. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amados, no podemos seguir manejando los asuntos del reino como si fuesen conceptos religiosos. Hemos sido puestos aquí en este tiempo, en esta hora. Se nos ha conferido una autoridad para que podamos ir a penetrar en este sistema. El llamado al arrepentimiento era ese: que pudieran cambiar sus lentes, que pudieran cambiar su forma de pensar y de ver las cosas, y que pudieran alinearse a todo lo que el reino presente trajo consigo. Porque si no cambiamos la manera de pensar, ¿cómo afectaremos al mundo? Es necesario que el reino se encarne en cada uno de nosotros, que podamos comprender que como parte de esta tarea es necesario, se hace necesario el dar testimonio para poder influir en cada parte o en cada área, en cada ámbito de la vida de las sociedades, de las naciones, en todos los aspectos, en cultura, arte, en ciencia, en política, en educación, en Estado, asuntos de gobierno, en las familias que hoy experimentan gran crisis. Una iglesia que tiene expectativas en Dios es una iglesia relevante en su mensaje.
Es una iglesia que predica un mensaje profundo que vaya al espíritu mismo. No se queda con un simple mensaje sencillo para tocar solamente las fibras del alma, no, ni las emociones, de manera que la gente se pueda sentir bien. No. Ella no puede quedarse a predicar lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Porque la iglesia que tiene sus expectativas en Dios no puede estar enfocada en lo sensorial y en lo místico. No se puede estar sobando el alma. No se trata de sentir, aunque seamos humanos, aunque somos humanos, pero nuestra tarea y nuestra función aquí como iglesia, nuestra fe no depende del sentir, pero tampoco es una iglesia que presume de información para simplemente llenar el intelecto de conocimiento. Más que todo es una iglesia que sabe lo que hace, que su mensaje llega al espíritu, porque necesita provocar un cambio en la vida integral de los que están escuchando esa palabra. No es llenarnos de información. Alguien dijo una vez, no se trata de tenerlo aquí, sino de bajarlo aquí, para que se convierta en una expresión de vida. Hay lugares donde tal vez en este momento, y lo digo, ¿no?, que se vive y que hemos estado dentro de las casas 7 meses, se está deseando regresar a las facilidades, a los edificios, porque están añorando las reuniones, pero no solamente porque quieran o no con una perspectiva o un lente correcto de querer continuar edificar sus vidas, sino porque ellos añoran el sentir. Amado, todo este tiempo Dios desmontó todas esas cosas para que la iglesia pudiera regresar a lo que tiene que hacer. Desmontó todo eso. Somos humanos y usted puede sentir, sí, no está prohibido sentir, pero ese no es nuestro enfoque. Porque cuando una iglesia está necesitada de este tipo de cosas, es fácil de caer en manipulación y hasta en el fetichismo. Y tenemos que tener cuidado porque en este tiempo eso es algo que se mueve. Hay mucha gente que quiere ir para oír, que alguien le lea el futuro como que este sabe, este conoce. Hermano, aquí no estamos para estar jugando a la iglesia. Aquí hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Esa no puede ser nuestra motivación de estar presente, sino la de reunirnos para edificar nuestras vidas, para afirmarles las verdades del reino. Ahora, si nosotros nos detenemos a analizar por un momento los mensajes de Jesús, estos mensajes tal vez pudiésemos decir que sus prédicas o sus mensajes eran sencillos, pero eran profundos. Eran sencillos, sí, pero eran profundos. En ocasiones les hablaba en parábola y les hablaba para que entendieran solamente aquellos los que estuvieron dispuestos a poder seguirles. La iglesia que puede discernir el mensaje del reino presenta todo, amado, todo el consejo de Dios. Aunque este no sea un mensaje popular. No es lo que la gente, no, pero es lo que la gente necesita, que produzca vida, que vaya a la confrontación, que vaya allí a producir en el espíritu del hombre vida. Necesitamos la vida del Señor. Él vino a traer vida. Presenta el mensaje de la cruz. Esa es la iglesia que tiene expectativas en Dios. Presenta el mensaje de la cruz con todas sus implicaciones de transformación. Sí. Tal vez esto no les suene muy halagador, pero es necesario y es el mensaje que nos sustenta a nosotros. Es esencial. El mensaje de la cruz para nosotros es esencial. La iglesia que tiene expectativas en Dios también debe considerar emigrar de los mensajes antropocéntricos que están centrados solamente para la satisfacción del hombre. Usted ha visto en este tiempo pasado, tengo que decir pasado, porque no creo que sea el presente, donde la iglesia del Señor en muchos lugares predicaba un evangelio de una prosperidad.
donde pareciese que todo está centrado en el hombre, y no se trata del hombre, se trata de Cristo. Nosotros no podemos ignorar que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él siempre suplirá la necesidad de los hombres. Nosotros lo vemos en Juan capítulo 6, cuando hubo una situación, hubo hambre. Él multiplicó los panes y los peces como una señal de que siempre nuestras necesidades van a estar suplidas. Si viste a las flores y alimenta a las aves del campo, ¿cómo no lo hará con nosotros? Pero una cosa y la otra no tienen que ver. El que yo te predique una verdad no tiene que ver con que todo lo que está en esta tierra se hizo para ti. No, todo es de Él, por Él y para Él. La iglesia que tiene sus expectativas en Dios está aferrada a Él. A Él. Mire lo que le digo, está aferrada a Él. Jesús no se aferró a lo sobrenatural, sino al Padre. Hoy más que nunca, la iglesia que está aferrada a Dios debe manifestar lo que ella ha creído. La gente quiere ver manifestaciones externas, quiere ver lo sobrenatural, pero la iglesia que tiene sus expectativas en Dios está aferrada a Dios, a Cristo como Cristo a su Padre. Es una iglesia que su vida no está determinada por las condiciones externas, sino por lo interno. A ella lo gobierna lo interno. El tesoro que tiene dentro de esta vasija de barro, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Es una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo y que posee un discernimiento, y por ende la manifestación de su poder viene como consecuencia de ello. Es una iglesia que ora, y no desde su necesidad, sino de lo que ya ella posee en Cristo. Eso ya la diferencia, y marca una diferencia de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Podemos mirarlo en la iglesia de los Hechos, en esa primera iglesia, en el capítulo 5. Esa iglesia tenía el discernimiento bien despierto, y por ello los líderes pudieron detectar la falsa espiritualidad de Ananías y Zafira. Esa iglesia no estaba distraída, no estaba desenfocada, no estaba en su zona de confort, pero tampoco andaba deprimida. Ellos estaban ocupados en la tarea y en su asignación de reino, trabajando. El discernimiento fluía en ellos y el poder de Dios era manifiesto. Una iglesia que tiene sus expectativas en Dios tiene un compromiso con el reino. Sí, no está vacía de compromiso. Esa iglesia es fiel en todo, en su tiempo, en su talento y en su tesoro. Es fiel a las autoridades delegadas, no por imposición, sino porque entiende el principio de vida. Es fiel a la misión que se le ha asignado. Entiende su tarea de reconciliar todas las cosas como fueron reconciliadas en Cristo. Las cosas de arriba con las cosas de abajo. Entiende su misión, no la abandona. Ella sabe que tiene que seguir andando, predicando el Evangelio para que puedan seguir extendiéndose estas buenas noticias del reino y pueda alcanzar aún al perdido. Tiene claro su principio de la honra. Y sé que voy a golpear con esto. Porque cuando dije arriba, en su tiempo, talento y tesoro, ¿verdad? Porque muchas veces veo que
Se piensa que la honra es el respeto. La honra es mucho más que eso. Una iglesia que tiene sus expectativas en Dios no está mirando cuánto tengo, si puedo o no puedo. La generosidad y el dar a los que tienen delante de ellos no es un asunto que pesa ni duele, porque eso es por naturaleza. Eso viene a consecuencia de una naturaleza, el poder dar, el poder honrar a aquellos que nos presiden, a aquellos que están delante de nosotros, que son considerados en su asignación de reino como uno mayor. Es una iglesia que entiende y tiene su expectativa en Dios, que aún en lo poco que ella puede tener, puede romper con eso y ser considerada como la iglesia de los macedonios, que aún de su pobreza, ellos siempre estaban anhelosos de poder participar en todo lo que tenía que dar, de honra, pero darlo como debe ser. La iglesia que el Señor anhela para transformar el mundo es una iglesia comprometida para extender el reino hasta lo último de la tierra, que no escatimará esfuerzo, que consagra sus fuerzas y todos sus recursos para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y no es que sea llena de la gloria de ningún hombre, ni la gloria de ninguna organización, sino que funciona como cuerpo, entiende lo que es el cuerpo y entiende que esto se logra con la movilización de un cuerpo de santos ungidos como testigos dispuestos a ir hasta lo último de la tierra, como nos señala Hechos capítulo 1, versículo 8. Y quiero ir concluyendo con el tema y quiero dejarlos con el compromiso y el desafío que como iglesia tenemos por delante, y es el hacer evidente la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros no podemos centrar el enfoque de nuestra tarea en el simple crecimiento numérico, que ese no sea su preocupación. Porque cuando esa es su motivación o su preocupación o su enfoque central, usted perderá tiempo, se distraerá. Sí, va a quedar distraído haciendo actividades internas que muchas veces te mantiene entretenido por allí, olvidando y dejando de lado tu principal asignación de ir y extender el reino hasta lo último de la tierra. Porque todo lo que nosotros hacemos, amados, como iglesia tiene sentido solo a la luz de la realidad del reino de Dios. Por lo tanto, es a este propósito al que todo creyente debe alinearse. El mundo no será el mismo. Todos los órdenes han sido conmovidos, pero nuestro mundo tiene esperanza si la iglesia del Señor encarna el mensaje del reino que ha recibido. Si cada creyente asume su responsabilidad y el compromiso de ser una expresión viva, coherente de todas estas verdades absolutas de Cristo que se nos han revelado, hay esperanza. Ellos necesitan ver, el mundo necesita ver la grandeza de Dios en nuestras vidas y que el reino sea encarnado en nosotros. Solo así nosotros, estando presentes, nos constituiremos en esa influencia y transformación en el presente de todas las cosas, del estado de todas las cosas. Y creo y tengo la firme convicción de que todo lo que Dios se propuso llevar a cabo en su propósito eterno será consumado. Todo será consumado. Recuerde que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Les agradezco el tiempo que han dispuesto y espero que todo esto que hemos compartido en este tiempo sea un aporte que sume a esta tarea de edificación, que sume a sus vidas y que podamos sacar un tiempo y centrarnos a mirar
¿En qué cosas todavía necesitamos volver a poder estar alineándonos? Porque es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Una iglesia, pero que mantenga sus expectativas puestas en Él por lo que ya Él hizo. Que tengan un excelente tiempo, sigan disfrutando de esta jornada del camp y de todo lo demás que continúa. Bendecidos. Apóyanos con un maravilloso like, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.